El concepto del entorno en la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Andrés Vázquez y en el presente video vamos a exponer y analizar un poco sobre lo anteriormente mencionado, el español como lengua extranjera, y de igual manera unos aspectos de esta temática para tener en cuenta. Quienes me acompañan son mi compañero Brian Delgado y Daisy Fandiño. Y bueno, ya sin más que agregar, empecemos con el video. Vale, pero antes que nada me gustaría que viéramos algunas diferencias conceptuales que nos ayudará a saber el sentido de cada significado. Por un lado está la segunda lengua y por el otro lado está la lengua extranjera. Chicos, tengamos en cuenta que esto no es lo mismo segunda lengua que lengua extranjera, y solemos normalmente confundirlos generalmente con eso, pero ya les voy a explicar a qué me refiero. Vemos la segunda lengua como ese idioma que no es nuestro lenguaje nativo, un lenguaje por aprender que por lo general en un contexto social y cultural en el cual nosotros estamos, y cuando hablo de contexto me refiero al entorno lingüístico donde se da el valor de las palabras. Por ejemplo, nosotros somos brasileños, bueno, imaginemos que lo somos, hablamos portugués, ¿sí? Normal, pero estamos residiendo en Colombia. La segunda lengua en este caso es el español, nativo de Colombia, donde aunque no lo conozcamos sabemos que estamos en un entorno donde sí predomina el uso de esta lengua y donde el uso de la misma lo vemos en la gente que nos rodea. Entre otras palabras, nos rodea todo ese español que queremos aprender. En el caso opuesto de la lengua extranjera, donde puede que el español no sea nuestra lengua materna, siendo brasileños, y más aparte tampoco estamos en un contexto donde interactuamos mucho, que digamos, con esa lengua. Es decir, yo quiero aprender español, pero aún me encuentro en Brasil, mi tierra natal, donde se habla mucho portugués, o sea, una lengua extranjera es lo que estamos queriendo aprender. En Brasil, donde el español no es muy fácil de encontrar, por decirlo así, pero aún así lo estamos queriendo aprender. Como tal, es una lengua no nativa de mi contexto. ¿Quedó claro? Bueno, mi contexto o el contexto del campo lingüístico también abarca los sistemas educativos de la enseñanza y el aprendizaje de la misma lengua. En esto nos enfocaremos en esta exposición, pues investigadores dicen que debemos tener en cuenta dos entidades para conseguir el dominio adecuado de la lengua: el entorno natural y el entorno formal. Ahora veremos un poco de qué nos propone cada una de estas a continuación, pues para que tengamos claridad acerca de lo que debemos tener en cuenta, y espero tomemos nota. Adelante, compañera. Ahora bien, hablemos del entorno formal, pero ¿a qué hace referencia este? Este hace referencia a la escuela u otra institución en que se llevan a cabo las actividades de enseñanza y de aprendizaje de un idioma extranjero. Es importante tener en cuenta que el aprender otro idioma es un proceso largo que requiere ciertas etapas relevantes. Y es precisamente allí, en el aula, donde tienen lugar algunas conversaciones. Una de ellas es las conversaciones exolingües, que quiere decir que hay una interacción entre una persona que domina muy poco el código lingüístico, que pues es el idioma. También nos hablan de las conversaciones unilingüe exolingüe, que son conversaciones que se dan entre una persona nativa y una persona no nativa, que un ejemplo en el contexto escolar sería entre el profesor y los alumnos, el profesor que está enseñando y los alumnos que están aprendiendo el idioma. También es importante tener en cuenta algunas técnicas objetivas en el momento de aprender inglés, tales como lo son las estructuras, recordar vocabulario, encontrar formas de expresar funciones comunicativas, entre otras. Yo creo que muchos hemos observado en nuestras prácticas pedagógicas que en algunos de los colegios a los que vamos encontramos que en las entradas de las aulas o hay anuncios en español, en inglés, o hay letreros de, por ejemplo, la cocina, kitchen, en el aula, en el baño, se encuentran los nombres en inglés, se encuentra su respectivo traducción. También podemos hablar del papel importante que juega el maestro
en el entorno institucional, ya que es el espacio donde los estudiantes adquieren conocimientos y donde el docente es el asesor lingüístico, además de ser la persona encargada de seleccionar y también de programar los contenidos que se van a enseñar, teniendo en cuenta el nivel educativo de cada uno de sus alumnos. Para esto es importante tener en cuenta cómo Santos Gallego define el proceso de enseñanza, ya que él tiene en cuenta el conjunto de decisiones que se toman, la relación con el contexto, los objetivos del aprendizaje, el conjunto de contenidos que sean pertinentes en función de los objetivos previamente establecidos, los procedimientos que se van a desarrollar, los contenidos y los materiales que se van a tener en cuenta para enseñar. Y al final, pues una evaluación para evaluar la competencia y las habilidades que desarrollaron los estudiantes. Es allí en el entorno institucional donde el docente pues tiende a hacer correcciones a sus estudiantes, además de que debe de aprovechar qué materiales didácticos va a llevar donde permita a sus estudiantes ser protagonistas en el aula. Entre esos materiales que tiende a utilizar se utilizan materiales didácticos y materiales técnicos. Los materiales didácticos como los libros de texto, las pizarras y los mapas, que es una forma tradicional de enseñar, y los materiales técnicos que son los más utilizados a la hora de hacer trabajos y de querer enseñar, como los medios audiovisuales y algunos ordenadores gráficos. En cuanto al entorno natural, se reconoce como el que pone al que aprende, en este caso al estudiante, en frecuentes contactos con varios personajes y situaciones que facilitan la adquisición de la lengua extranjera. La conclusión a la que podemos llegar es que tanto el entorno formal como el entorno natural son factores que dan posibilidades y permiten el uso de la lengua extranjera y así facilitan pues su adquisición. Aún en el sistema educativo se tienen presentes los métodos tradicionales de la enseñanza de las lenguas. Es importante tener en cuenta lo que dice Lidcut 1992 acerca de que se puede leer que hay una tendencia dominante en la actualidad que es más de centrarse en los significados que en las formas. Muchas gracias. Exacto, lo que acaba de recalcar mi compañero es muy importante y pues espero lo tengamos en cuenta, pero nos falta una de las entidades que anteriormente he mencionado. Ya mi compañero Brian les explicará la segunda. ¿Cuál sería? Adelante, compañero. Buenos días, profesora, buenos días, chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy, la exposición que me correspondió para hablarles el día de hoy es el entorno natural con la adquisición de una lengua o puede que de una segunda lengua. Si bien aquí recalcan lo que es la interacción del niño con el adulto, tengamos claro que el adulto ya sabe cuál es la lengua que es natal en su contexto. Entonces aquí no tengamos por separado lo que es la escuela y lo que es el hogar o el trabajo o el entorno social de amigos o amigas. Literalmente como el niño o un adulto puede adquirir esa lengua es por medio de la práctica o de la comunicación continua. A pesar de que no se esté trabajando la gramática, los niños o los adultos constantemente saben qué significa tal objeto, que digamos que al televisor le puedan decir quimote, pongámosle así, quimote. Si el adulto dice quimote, el niño empieza a preguntar pero ¿qué es el quimote? Pero el adulto con señas diciéndole quimote, con el movimiento de las manos el niño ya dice, el quimote. El quimote es esa cosa rectangular que presenta unas imágenes, ese es el quimote. Bueno, ya tenemos entendido que así es la adquisición de la lengua. El que aquí mantengan por separado lo que es la escuela es porque en la escuela se enseña gramática, se enseña pronunciación y se enseña el significado. Aquí la diferencia es que es muy constante el cómo se tiene que escribir y el cómo se tiene que pronunciar, que en dado caso tal palabra se parezca a la otra no significan lo mismo. Eso lo podemos ver en el caso de inglés, de que hay palabras que a pesar de que suenen igual no es lo mismo. Otra cosa que se menciona aquí es la manera en cómo al momento de pronunciar cierta palabra o frase, el tono de voz muestra
muestra que como muestran una estructura lingüística en donde una cosa es hablar suave, hablar con media voz alta y ya es hablar duro, que ya nosotros tenemos definido que si nos hablan suave es porque tenemos una comunicación normal, pero ya si nos hablan duro es porque ya puede que haya enojo o puede que haya presión, una presión pues de enojo, están berracos y no van a entender, entonces ahí ya empiezan a ver un lenguaje mucho más fuerte. El que yo mencione esto es porque la comunicación lingüística es muy importante en esos contextos en el que no está la escuela como tal para ayudarles a adquirir esta lengua. Pongámosle otra lengua que no sea el inglés. Yo digo Quimote yo puedo decir que es una lengua indígena. Tendríamos que estar yendo constantemente allá o irnos a vivir allá. El que nosotros estemos hablando y que nos estén diciendo esto es esto, esto es esto. Pero entonces si empezamos, podemos llegar a decir que hay una piedra, vamos a llamarla suche, que si cogemos el suche y lo vamos a lanzar y lastimamos a algo, alguien nos va a decir este es un lenguaje, el que no, a pesar de que no pronuncie ninguna palabra, el nomás hacer o esto ya es un lenguaje sonoro en donde las personas ya pueden entender qué es lo que yo estoy queriendo mencionar. Y bueno, chicos, de esto se trata la exposición de cómo hay diferentes tipos de lenguaje, o bueno, eso, y que se puede adquirir una lengua extranjera sin necesidad de estar con los métodos tradicionales de la escuela. Gracias, chicos, que tengan un buen día. Pues vale, como anteriormente lo vimos, esto tiene muchas diferencias la una de la otra, pero sin embargo esto es muy importante y además debemos tenerlo en cuenta para poder dominar con claridad y con buen dominio la lengua que se quiera aprender. Pues esto es bastante importante que nosotros como maestros lo tengamos en cuenta. Y pues bueno, espero hayamos tomado nota de lo expuesto el día de hoy. Y pues bueno, ya esto es todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.